¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando, mesa de periodistas, mesa de diálogo en La Señal. Antes, agradezco a la gente de SICUS, 3 siglos de cartas de mujeres. Nos han enviado un libro realmente muy interesante, gracias a la edición SICUS que siempre nos tiene muy en cuenta. Hoy, fútbol por un lado, política por el otro, pero tal vez se imbriquen en algún lugar del diálogo. Arrancamos así en La Señal. En esta mesa hay 3 clubes que se caracterizan por una cosa interesante. Los 3 cantaron la marcha durante la dictadura. Un dato relevante. Falta alguien de Chacarita, debemos decirlo, pero la gente de Racing, como la gente de Gimnasia, como la gente de Chicago, en los momentos en los cuales era difícil asumir una identidad que contrastara con el régimen, decían, bueno, que estamos presentes a nuestra manera. Y a veces la ligaban por eso. Porque ¿no? Ahora con Cristina como está, ¿quién no canta la marcha? No sé, hay quien no. Bueno, pero los racinguistas con unos cuantos años recuerdan que allá por el año 83, en la puja electoral, ¿no?, del regreso a la democracia, los bombos de Herminio Iglesias, los bombos de Racing, ¿no? Claro que sí. Independiente del Club de la Unión Cívica Radical, el Club de Alfonsín, había una cuestión interna muy importante ahí. Hola, vos aprovechaste para pegarle Independiente. La hinchada de Chicago en el 81, cantando la marcha. Fueron arreados y en la puerta de la comisaría que cantó, el arroz con leche. Claro, claro. ¿Cuál es el clásico de Chicago? ¿Tiene clásico Chicago? Y con Vélez. O sea, la gran rivalidad es deportiva y por el ámbito histórico y geográfico de Vélez. Sí, sí. Merece más esa hinchada, ¿no? Está muy sumergido Chicago futbolísticamente con respecto a la gente que mueve, ¿o me equivoco? Bueno, no me cabe duda. Bueno, Chicago es un club que se ha expandido en los últimos 10 años hacia La Matanza de manera notable. Ya el 55% del padrón de socios de Chicago pertenece a La Matanza. El núcleo simbólico de Chicago es Matadero, pero la expansión de sus socios y de su hinchada es hacia La Matanza. Es un club claramente de primera en cuanto a convocatoria, lo que pasa que por circunstancias político-administrativas, con una también intencionalidad manifiesta, se resolvió un problema que fue realmente lamentable, que se suscitó en el partido con Tigre, pero se resolvió de una manera drástica para con los intereses del club, que en muchos otros casos, en condiciones similares, no sucedía. O sea que Chicago fue castigado de una manera particularmente intensa. Habitualmente se habla de determinadas líneas, vos hablabas de algún club, hay otros con esos colores también. Hay una línea más oscura en el fútbol argentino, con colores de esas características que tiene raigambre popular. Es curioso, pero se da esto, ¿no? Se da, ¿no? Estamos hablando de equipos azules, equipos negros, frente a otro tipo de coloratura, que a veces implica otro tipo de perfil político. Sí, no, el fútbol social. argentino es variopinto muchas veces estas cuestiones. Pero estas hinchadas tienen una definición. Sí, y aparte Chicago tiene mucha historia interesante. Julio San Lorenzo en la década del 60, y una delantera de Chicago que jugó en la selección argentina, ¿no? Una delantera de la primera B que jugó en la selección argentina. Alguna final contra Deportivo Español del año 66 que mejor no recordar, ¿no? Que Chicago pudo haber sido equipo de primera en aquel tiempo, y los 5 goles en la cancha de Vélez frente a Boca en el 83. Una tarde notable de Otarmín y un gran jugador, que esos que quedaron abandonados en la historia del fútbol argentino, que seguramente acá el compañero lo debe recordar, como Carlos Acuña. Así es. Bueno, mucho bárbaro. Bueno, cuando Chicago tiene oportunidad de acceder a primera, la paternidad, por ejemplo, de River es manifiesta. O sea, lo sigue siendo hoy. Lo sigue siendo hoy. O sea, son historias pequeñas para la hinchada, pero que son muy valiosas y que se atesoran. Sí, por supuesto. Son fuertes. No cabe ninguna duda. Pero bueno, este año cumple 100 años y esperemos que además sea el despegue hacia una categoría que tenga más que ver lo que vos decías, con lo que implica Chicago también en términos deportivos. Masivamente. Así es, o sea que me parece que hay una circunstancia deportiva dificultosa que la va a resolver. Nosotros tenemos fe que a pesar de los últimos resultados que no nos acompañan, se va a resolver. ¿Racing ha resuelto sus temas institucionales o sigue en esa situación que caracterizó a la academia desde hace varias décadas de tener dificultades? A ver, Racing reincorpora su vida política propia en diciembre del 2008. Convengamos que no es un club fácil, no es un club sencillo, que tiene muchísimas aristas políticas, sociales, futbolísticas, que son por demás complejas. La conducción de Rodolfo Molina, Racing vuelve, está haciendo las cosas a su modo bien, en un club que es muy complejo, es realmente muy complejo. Racing, por la cantidad de intereses
que hay puestos en la institución, ¿no? Hay elecciones este año en el club, no va a haber lista de unidad, de eso no hay ninguna duda. El padrón societario de Racing seguramente va a avalar esta conducción en la figura de Rodolfo Molina, pero sí, si vemos estos últimos años del club y los comparamos con las épocas de Juan de Stéfano, con las épocas de Daniel Larín, con las épocas de Rodríguez Larreta en los años 70, sí, evidentemente Racing es una panacea hoy. Muy súper, mirá, vieron que era el padre, mirá, llega a tocar el hijo, mamito querido. Va a la cancha, ¿eh? Va a veces, bueno, va si la dejan en el cancha. mismo lugar que está. ¿Y futbolísticamente? Futbolísticamente, esta comisión directiva ha penado de algunas cuestiones de inexperiencia. Por ejemplo, dejarle a Caruso Lombardi la posibilidad de elegir los refuerzos para una institución que estaba en una situación muy comprometida con el tema del promedio del descenso y con esa necesidad imperiosa muchas veces sacar resultados por lo que significa el club. No es lo mismo pelear el descenso con All Boys, con todo el respeto que me merece, que pelear el descenso con Racing. Lo está matando Racing. All Boys. No, All Boys es el clásico histórico de los Chicago. Pero nosotros estamos con Vélez, o sea, depende. O sea, en términos futbolísticos puede ser, pero en términos de contiguidad y de barrio, lo de Vélez también. Además porque creo que Chicago no se puede comparar con All Boys en cuanto a la envergadura social, deportiva y su tradición. O sea que no es comparable. No son equipos simétricos. ¿Y te parece comparable con Vélez? Mucho más que Vélez en términos societarios, pero en términos deportivos y futbolísticos, pero bueno, es una Vélez está en la social distinta. Sí, totalmente distinta. El tema es que Vélez y Nueva Chicago no llegaron a jugar 20 partidos en primera división. No, pero hay una fuerte disputa entre simpatías. Y además porque nos sentimos bastante más simétricos en términos deportivos a Vélez que al hoy, más allá de las circunstancias. Ahora actuales. que mencionás el promedio, a Gimnasia el tema lo tiene preocupado. Por un lado futbolísticamente, pero por otro lado institucionalmente, porque hay una atracción para que jueguen el Estadio Único. Me encanta el Estadio Único, le pusieron el toldo, está todo hermoso, bien. pero no es la cancha, no es la casa de Gimnasia. Pero hay un problema social, hay una discusión fuerte. Vos sabés que cuando se jugó el Clásico, Gimnasia metió entre 45.000 y 50.000 personas ahí. Yo vi muchas familias que, viste cómo estaba la cancha, llena, y es la capacidad matemática del estadio. Mucha de la gente que estaba ahí no había ido a ver a Gimnasia en el Bosque porque no entra, ¿me entendés? Porque más de 20.000 personas de local no podés meter ahí. Toda esa gente, si no construís la tribuna vacía, la tribuna Néstor Basile, que debería construirse en el lado de la platea H, queda fuera de la institución. Entonces Gimnasia tiene que dar la batalla para incluir a las masas populares que ¿Y cómo lo siguen cotidianamente. Gimnasia a su público ese estadio? Claro. Esa es la pregunta. Es imposible, ¿no? porque sos visitante siempre, porque es un estadio Por frío. eso mismo. Aunque lo llenes, siempre es un estadio visitante. Es una dificultad que tiene Gimnasia para resolver y va a ser muy difícil. Y ni hablar de lo futbolístico. No, vimos el otro día, hay un trabajo de defensa que está relativamente la situación de descuidado y es un verdadero es por problema. demás comprometida. Es interesante ver cómo se posicionaron tanto el Boys como Olimpo de Bahía Blanca para jugar este campeonato, ¿no? Y cómo se pelea esta cuestión. Bueno, yo creo que Olimpo es una cosa y All Boys es otra. Sin lugar a dudas, ¿no? Hay otras cuestiones institucionales que hay de por medio. All Boys lo veo que siguió jugando en términos de ascenso, rompe y raja abajo con todo desde el comienzo. Pero creo que Olimpo adecuó. Más allá de eso, es interesante ver cómo estratégicamente vieron la categoría. All Boys comenzó muy bien, hizo un torneo de apertura que le permitía a la dirigencia, una dirigencia que All Boys, recordemos que en el 2006 jugaba la B Metropolitana, ¿no? Armó un estadio, hizo una estructura para un Nacional B y tal vez en algún momento pensar en una primera división. Llegan a la primera división y hace una apertura muy buena. Excelente, sí. Excelente. Y tal vez pensando con la posibilidad de ingresar a unas copas. Se desprende del mejor jugador, ¿no? ¿Y a quién contratan? A Ortega y a Fabiani. Contratan nombres. El gran problema del fútbol argentino para los equipos que ascienden es cuando contratan nombres. Bueno, el vestuario debe estar entretenido. Es el mismo vestuario que está por mandar el descenso a River, que lo está haciendo comprometer a River. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Hay que llevar esos dos nombres a un club y creer que con eso vas a poder hacer más que sapo. No, pero es fuerte. Es fuerte. Simbólicamente están yendo. Bueno, todavía está la discusión, Riquel. Todavía está el tema, más allá del gol de tiro libre, de si Riquelme incide favorable o desfavorablemente en Boca. Pero lo vamos a dejar ahí. Artemio, te cuento que Carlos Aira está aquí, porque Carlos Aira, dentro de una semana, va a arrancar con la señal Fútbol Televisión. Y vamos a hablar de Chicago. Muchas gracias. Bueno, eso sería bueno. Tenemos también elecciones este año nosotros. Vamos a una pausa y nos reencontramos con toda la actualidad mientras seguimos charlando fuera de micrófono.
arrancamos con la zona política de debate. Quería señalar algo vinculado con esto. La OTAN se hace cargo de la conducción de la invasión a Libia. Hay una situación compleja. En realidad, la alianza primigenia no triunfó en lo que deseaba inicialmente. Hubo que intervenir allí. La resistencia del pueblo libio y de los jóvenes libios, algo que no siempre se tiene en cuenta, parece más intensa de lo que muestran las cámaras habitualmente. Pero quería enfocarlo desde otra perspectiva y ahí hacer un puente hacia lo local. El mundo árabe no cuenta, tal vez porque las economías primarias tienen dificultades de despliegue político-cultural, con una riqueza que ha logrado construir América Latina, que es el UNASUR. No cuenta con un aglutinamiento regional autodefensivo que damnifique los proyectos imperiales sobre la zona. En ese sentido, no se trata ni de pedir a UNASUR que intervenga, ni nada de eso, más allá de los pronunciamientos genuinos que tenga tal o cual gobierno, sino de valorar lo que el sur del continente tiene. Hay muchas naciones de nuestra región que, si el norte pudiera, las invadiría sin ningún tipo de inconveniente ni de contradicción moral. No puede hacerlo porque la fortaleza que ha cobrado el Mercosur proyectado políticamente sobre el UNASUR ha dado un perfil variado, variopinto, donde Chávez golpea con energía, donde Brasil trata de hacerse amigo y al mismo tiempo tiene una autodefensa muy sostenida. Argentina intenta mediar entre ambos para presentarse al Norte y en realidad lo que está funcionando junto con Bolivia, con Ecuador y otras naciones es una suerte de orquesta sureña que suena afinadamente. Esa riqueza es lo que impide que, a pesar de los proyectos imperiales, no exista un avance sostenido más allá de las presiones mediáticas sobre el sur del continente. Cuidemos lo que tenemos aquí, desarrollemos y profundicémoslo, porque es lo que está impidiendo que América del Sur se convierta en una suerte de Medio Oriente. Si fuera por la mentalidad del Departamento de Estado, no tendrían dudas al respecto. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Atentamente estaba escuchando lo que decías. Yo personalmente creo que no vendría mal una declaración de la UNASUR sobre este tema de Libia. Más que nada porque no hay que olvidarse de que Venezuela tiene su propia venganza en Maracaibo. Entonces, como una cuestión de autodefensa, es decir, bueno, no nos gustan estas cosas. Creo que hay equipo, es decir, que no es que estamos todos separados, hay equipo y el equipo podría tranquilamente hacer una defensa cerrada de que acá no aceptamos este tipo de intervenciones. Pero de todas maneras lo que vos dijiste me parece valiosísimo. Creo que en efecto una de las razones por las cuales no tenemos más aventuras de este tipo es precisamente la existencia del UNASUR en buena hora. Y creo que, bueno, insisto, esta es una herramienta que habría que usarla a mi modo de ver un poquito más, más firmemente en estas situaciones que solo en apariencia son ajenas a la coyuntura sudamericana. El UNASUR es una construcción también que debe bastante, mucho diría yo, de su actual prestigio y su actual desarrollo a Néstor Kirchner. Néstor, ¿no? por O supuesto, sea, claramente claro, sí. Néstor fue uno de los que vio claramente esa circunstancia. ¿Qué gesto el de Lula en esa dirección al no concurrir al almuerzo que protocolarmente tuvo que dar Dilma? Tampoco hay que leer un gesto político de aceptación por parte de Dilma, que también estaba forzado acá por la presidenta de la Nación. Es un absurdo eso. Ahora, no concurrir sí es un gesto político. Ese es el gesto político. Y esa escena de por teléfono, este presidente, que ya prácticamente es un expresidente Obama, que es un títere, es decir, que ya no tiene ni siquiera ningún Premio Nobel de la Paz. Sí, Dios nos libre, ¿no? Los premios Nobel de la Paz no tienen muy En buena el mismo fama. almuerzo dio la orden de acción, ¿no? Creo que dijo procedan o algo así. Una vergüenza. En ese marco, Artemio, ¿no ves equilibrada la política exterior argentina? Sí, absolutamente. Yo la veo Absolutamente. Es cuidadoso. Es confiable. Sí, sí, siguiendo los lineamientos tanto de Néstor como de Porque yo Cristina. entiendo que a uno le da ganas, ¿no? A uno le da ganas de No, agarrar el bombo y la matraca y darle para adelante y No, decir, nuestro bombo, estos son unos no. criminales, y estoy de acuerdo con eso. Pero una cosa es que lo planteemos nosotros, en tanto Absolutamente. periodistas, analistas, militantes, y otra cosa es que un gobierno que ya tiene a Chávez como punta de lanza, se queme las Nuestro bombo naves Sudamérica. frente a... Nuestro bombo Absolutamente. Sudamérica, es decir, la política exterior argentina, lo que caracteriza la política exterior argentina es precisamente haberse volcado hacia la potenciación por el autoparlante sudamericano. Dicho sea de paso, esto es una cosa que parece menor, pero Colombia y Venezuela han estrechado sus vínculos comerciales y han estrechado una serie de acuerdos de infraestructura común. Otro Esto éxito. también es Otro un éxito éxito de de Néstor Néstor. Kirchner, Así claro. es.
Digo, esto es así. Entonces, el UNASUR, por eso yo empecé diciendo, hay equipo, en efecto hay un equipo, hay 20 tipos jugando el mismo fútbol, ya que estábamos hablando de fútbol, estaba escuchando cómo hablaban de fútbol antes, es el mismo equipo funcionando. No, de y el acuerdo gobierno con- además tomando y esta realmente- posición de política exterior frente a la presión, sobre Sí, todo sí. de la prensa local, que es Bueno, tremenda, que bueno. es una apología permanente de la Hay que intervención de la OTAN como si fuera realmente una gesta de libertad. Una vergüenza. Una vergüenza. Ahora me parece que por eso que ese gesto del gobierno de mantenerse claramente al margen de esta circunstancia ya habla de que hay una toma de posición Es una muy rotunda, muy definición, es una contenta. definición Y de lo un que país pasa es que que es tiene muy en su fuerte, seno ¿viste? comunidades de diverso tipo y de diverso orden. Pero el o sea, sur del continente, además, siempre fue la amenaza. Sí, seguro, Esta es la verdad, seguro. cuando Winston Churchill dice Perón es el problema, cuando Elsa Rice, 30 años después, dice Perón es el problema. Claro. Así es. así En es. realidad, Argentina. Y el enviado de Eisenhower que dice, he hablado industrializada. con este general, es una persona muy compleja. Pero claro. Pero ustedes Tenía saben- razón. ustedes no saben Exactamente. la inquietud que había en Estados Unidos respecto a la Argentina era tan grande que llegó a la ciencia ficción. Hay un cuento de ciencia ficción donde un grupo de norteamericanos llega a la luna y se encuentra con argentinos. ¿En serio, me Sí, decís? te digo de veras, Está bien. fines de mediados de la década del 50. ¿Qué hacen los argentinos acá? Y bueno, pero digamos, Así es. por supuesto que es el problema que ellos tienen. O sea, la actitud de la Argentina es prudente por todo lo que la Argentina tiene que defender, que no es solamente su país, sino una posición arquitectónica dentro de la unidad del sur. Si la Argentina se hace la loca, estalla todo por los aires. Si nuestro papel es A otro, eso- nuestro papel a eso es el de me- la piedra que me sostiene la refería, cúpula. a eso me refería. Bueno, ya Cristina había sido prudente en la reacción frente al Wikileaks. Claro. Vos te acordás que tuvo una, no polémica, tuvo un intercambio de ideas, sobre todo con Rafael Correa, que pretendía actuar en función de lo que sería. Ella dijo, Poca mantengamos en bola. esto. Exactamente, porque, bueno, creo que en esa línea continúa también la posición frente a Sí, este conflicto. Claro, además sí, sí, Wikileaks sirve para un barrido como para un Y fregado. bueno, si te Lo que manejan no la política sirve- exterior con Wikileaks, está fregado. Lo Porque que no descubren otro sirve- millón de cables que va para el otro lado y tenés que ir como un perrito faldero a ver lo que Lo dice que el no cable, sirve ¿eh? para un barrido ni Explicar para lo un que quisiste fregado, decir. lo que no sirve para un barrido o para un fregado es una valija conteniendo cosas extrañas. Y ahí la Argentina se planta. Y Barack Obama Así es, quiere que hasta acá llegamos. que le responda. Ahora, toda esta política de la que estamos hablando, sin sustento interno, sin un consenso poblacional local, No se puede va a ser No se muy puede. difícil. ¿Cómo viene la mano en ese sentido? Porque No. acabamos de corroborar ya que Chubut Sí. fraude. Bueno, el fraude está o sea, todas las Por lo las menos posiciones, irregularidades. todas las irregularidades fueron constatadas. Que señaló el Frente para la Victoria. Claramente es una elección irregular, el fraude está. Ahora, vamos a ver cómo se resuelve en la justicia, esos son otros mecanismos, pero está claro que la elección tal cual fue planteada no va a quedar, Es que no tiene sentido no, ni no se siquiera puede. discutirlo. Está claro que hay fraude, veremos cómo se resuelve El judicialmente. esa oficialismo circunstancia. chubutense cometió los dos errores máximos del manual de política contemporáneo. Por un lado, no le hizo caso al licenciado Olmedo cuando decía que si lo vamos a hacer, que lo hagamos bien. Claro. Y por otro lado, Pero tampoco, hay le hizo efectivo. caso, tampoco le hizo caso al licenciado Mario Puzo cuando decía que parezca un accidente. O sea, Ahora, fue demasiado obvio. Das Neves tuvo un demasiado error obvio. conceptual central. Das Neves, a diferencia de otros gobernadores que frente a la 125 tenían intereses provinciales puntuales vinculados a la producción de soja. Así Obviamente es. había un conflicto, el caso de Chiaretti, el caso en Santa Fe eso sucedió, donde vos podías entender la posición de los gobernadores. Presionado por su base económica, claro. Das Neves no tenía de soja, no tenía ni una planta en toda la provincia. Él construyó su imagen en función de la obra pública que le giró tanto Néstor como Cristina Kirchner. Exactamente. Porque nada le debe a la Tal vez una administración aspiración local. O sea, personal que también cuenta, ¿no? lo único local que hizo Daneve fue esta elección modelo Chubut, mira lo que es. O sea, en realidad todo lo que construyó lo hizo en función de la obra. Tomó decisiones políticas, para que veamos también cómo funciona la cabeza de Das Neves. En términos políticos dijo, el kirchnerismo en 2009 terminó frente al conflicto de la 125, a partir del 2008 tomó distancia, se puso hipercrítico, hasta tomó una posición ya talibán frente al gobierno. Por lo tanto, lo que está claro es que no sé cómo terminará la justicia fallando sobre esta circunstancia, ahora que en términos políticos, Das Neves, y lo que expresa Das Neves, culminó, cesó, fue abolido por las elecciones de En Chubut. su propia provincia. Luego, ¿cómo se resolverá la cuestión Se verá, provincial? Se se verá, verá, ahí la se verá. justicia es independiente, será la justicia Se verá, de Chubut la sí. que... Ahora venimos siguiendo paso a paso, Sí, ¿no? es- Chubut, Catamarca, venimos siguiendo. ¿Y Salta? ¿Qué va a pasar? Bueno, esa es la próxima Salta elección. va a ganar el cristinismo claramente. Sí. Dicho sea de paso, vale la pena ¿Están señalar. convencidos? Mira, Salta es un mega distrito, viene Mirá el que 10 de queda abril esa grabado. elección. Absolutamente lo firmo. ¿Dónde hay que firmar? En Cámara lo firmo, Tiene, claro. aporta 2,5 votos de cada 10, es un mega distrito. Junto con Misiones, los dos más grandes de esta primera serie. ¿Qué se observa? A nivel provincial,
una hegemonía plena de Urtubey, está por arriba del 50% de los votos. En segundo lugar está disputado. Olmedo estaba en 30, cayó a 20 en el último mes. Sigue cayendo, hubo fuerte impacto de estas denuncias de trabajo esclavo. Se desfigura Olmedo como referencia política, pero todavía está en segundo lugar y creciendo lentamente Guayar, que es la tercera alternativa, que tiene como vice a un representante del gremio de camioneros. Desde el momento en que dio el apoyo a Cristina empezó a crecer. Así es. Ambas listas, tanto Guayar como Urtubey, van a apoyar a Cristina. Eso en la provincia obtiene por lo menos el 60% de los votos, probablemente un poco más. Claramente va a ser, en términos de lectura nacional, un triunfo contundente del oficialismo, y en términos de lectura provincial, probablemente un afianzamiento tanto de Urtubey como del intendente de Capital, que es una de las claves de la elección. Va a obtener un triunfo también fuerte, muy notable en Capital, y le va a aportar votos a Urtubey. Creo que pocas veces se puede hablar de una atracción nacional tan potente, ¿no? Sí, es que la figura presidencial ha crecido figura muchísimo. Del general Perón, que en cierto modo ordenaba las gobernaciones y las potenciaba hacia adelante. En este caso son victorias. Y con una Lo que acaban de arquitectura decir, institucional. El candidato crece si Cristina crece en la así, zona. es un hecho. Bueno, Cristina pero en además- Salta pero hoy además- tiene 58 puntos de intención de voto a presidente. 58, bueno, sí, más o menos, por ahí anda. Está. Pero además hay otra cuestión. Habla de y una es que el nacionalización de la absolutamente, y a esto yo quería ir. El general Perón contaba a su favor con una estructura institucional que nacionalizaba necesariamente las provinciales. La estructura institucional heredada del 94, al contrario, Desagrega. hasta ahora provincializó las nacionales. Esto es nuevo, sobre esto se puede construir otra cosa. Es decir, lo que pasa es que se está restableciendo, para decirlo en términos gigantescos, la majestad natural del Estado Nacional. Eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Esto está acompañado por una realidad económico-social que potencia la vida de los humildes y de los sectores Y no medios cabe bajos de duda, la la Argentina. gente, sobre todo los sectores ¿Y populares, por qué tienen se una habla tanto racionalidad de hierro cuando ¿Por qué votan. se habla tanto de inflación? ¿Por qué se habla tanto de Es una construcción. desajustes? Ahí hay en La Voz del Interior publica este domingo Porque hay una que explicar interesante este polémica. Nosotros planteábamos que efectivamente el aumento de precios existe, pero al ser acompañado vía ingresos, Paritarias. a través de paritarias, más trabajo, más horas de trabajo, hay prolongación de la jornada de trabajo, hay también más chango. O sea que los ingresos del hogar se complementan y acompañan, incluso mejoran la situación con respecto al aumento de precio. Por lo tanto, cuando vos preguntás por inflación, desde el punto de vista del análisis del hogar, no es un problema. Figura 13, 14. Ahora, en términos macro, la inflación puede generar problemas de tipo económico, pero creo que además es la vía regia por el cual el discurso de los 90, el discurso tan desprestigiado del neoliberalismo, porque en términos sociales construyó la sociedad del 2001, Totalmente. reingresa la discusión económica a través del tema inflacionario para instalar nuevamente la receta Y de ahí enfriar la golpean economía. con mucha energía sobre el sindicalismo argentino. Exactamente. Y claro, Bueno, es que Hay una especie de ofensiva. Esto no quiere decir que uno adscriba a funcionamientos verticales. La verdad que creo que hay dirigentes que tienen Sí. una suerte de lugar común en Claro. su autodeterminación. Los trabajadores definen algo más allá de la Claro. consulta que tengan. Pero es cierto que se está golpeando sobre el esquema sindical en su conjunto Así es. para deteriorar Sí, participación en paritaria, discusión social, reparto de ingresos. No Así se agrede a los dirigentes sindicales por los defectos que se esgrimen, sino por las virtudes que se ocultan. Por supuesto. Esta es la cuestión central. Además, te digo, bajo la falsa presunción de que la discusión paritaria y el aumento salarial genera inflación. Claro. Argentina, Claro. desde 1976 Es una falacia importante. al 2003, vio caer la participación de los asalariados en el PBI de casi el 50% al 17%. Exactamente. En ese mismo periodo tuvo Exactamente. periodos de inflación acumulada de 370% mensual durante la dictadura y 2 hiper, no una. Sí, sí, en el sí, mismo sí, momento sí, que el salario se absolutamente, desmoronó a la mitad. absolutamente. Eso es una falacia absurda. Todas las críticas al sindicalismo que se realizan desde estos sectores de poder apuntan a lo que el sindicalismo tiene de bueno y obviamente no a sus déficits. Y por otra parte, los déficits los resolverán los propios trabajadores. Siempre hay que Porque no hay resolver que darle laburante, clase a los claro, trabajadores que le digan, mira, claro. tenés que resolver esto y esto y esto. Claro. Mientras claro. mejor, mejor en realidad, Claro. porque Claro. lo que no se dice es que al lograr una mejoría del ingreso popular en paritarias mejora el mercado Pero interno por en su supuesto. conjunto Bueno, pero es y que se lo que fortalece pasa la es que- estructura. Y no nos vamos a poner a darle Digamos, cátedra a los trabajadores el sobre lo que tienen que comerciante hacer. y el taxista que protestan contra los sindicatos tienen más clientes y más Por pasajeros supuesto. gracias a
que las paritarias se desarrollan, las lo que luchas pasa es el populares comerciante. Y los partidos que adscriben también esa ideología de predicar sobre los propios trabajadores desde afuera, ¿no? Bueno, eso ni ¿Qué es lo hablar. que deben hacer las masas laboriosas? Eso es Eso un ni discurso hablar. pedagógico Eso ni hablar. decimonónico. Así les Pero va, de ¿no? todas maneras, la vez pasada estábamos conversando en este mismo programa. El problema no está por ahí en la base de los trabajadores y los sectores más humildes cuya definición política está clara. El problema está en lo que acabas de mencionar vos, el comerciante y el taxista, que cree en el discurso ajeno. Ahora, el discurso ajeno se aposenta también en un hecho estructural, y es que así como está dispersa la voluntad nacional de votar por el gobierno nacional y su continuidad y la profundización del modelo, así igualmente está concentrado el manejo de ciertos sectores claves de la economía y, por supuesto, ni hablar de los medios, pues ya es un lugar común, ya este asunto de que de golpe, porque le hacen un piquete tipos a los que viene provocando hace 20 años Clarín, se ha atentado contra la libertad de prensa, ya eso me parece que ni merece comentario. Pero lo concreto es que hay sectores que manejan palancas fundamentales de la economía argentina y si bien, digo, Moreno les pelea, no alcanza con Moreno, ahí hay que ir más allá, esa es mi opinión, digamos, hay que ir más allá. ¿Cómo se hace para ir más allá? Bueno, se acumula poder político y eso es lo bueno de estas elecciones y es lo preocupante. Bueno, hay que precaverse. Hay que precaverse porque faltan varios meses para octubre y el que controla monopólicamente los precios puede jugar. Absolutamente. Bueno, una parte del aumento de precios, no tanto de la inflación, sino del aumento del umbral de precios. Esa es la definición. Se da fundamentalmente aprovechando la presión de oferta que genera la mayor el poder adquisitivo de los sectores populares. La asignación universal, lo hemos dicho en el programa, transfiere una cantidad importante a los hogares, casi $100 equivalente por hogar beneficiario. Eso se traslada claramente a alimentos, por ejemplo. El umbral del piso de los alimentos, no la inflación, el piso que cada vez es más alto, se debe claramente a que toma de posición para transformar esa mayor capacidad adquisitiva en toma de ganancia por parte de las empresas. Han puesto la bombilla y empezaron a chupar. Es decir, eso es lo que hicieron al levantar el piso. Estoy completamente. Y qué bronca que les da a algunos sectores, ¿no? Qué bronca que les da que la gente viva mejor. Es una cosa alucinante, porque bueno, hay una especie de indignación permanente porque el vecino de al lado y se pudo comprar la campera que se a Sanz, por ejemplo, ya lo hemos ganado para la causa, ya no le da más bronca porque ahora dijo que se equivocó cuando dijo que la asignación iba a la canaleta del juego y de la droga. Va solo a la droga. Gracias, Néstor, gracias, Artemio. Nos reencontramos la semana que viene en este mismo espacio, en La Señal. Bueno.